El Señor, paz de Cristo para todos, la bendición del Señor esté con ustedes, la victoria, ya que Él nos da de su paz, de su gracia y sobre todo de su amor. En esta tarde de victoria que Dios nos da, oigan bien, vamos a estar hablando acerca del misterio de la reconciliación. Ese es el tema de hoy. Vamos a venir hablando de esto bien interesante y bien importante, porque ustedes son testigos en lo que tienen de uso de memoria, de lo que se acuerdan, en lo que han vivido en este mundo. Ustedes pueden ver todo tipo de religión, ¿sí? Pueden ver inclusive personas o grupos religiosos que usan el nombre del Señor, ¿sí? Tenemos los testigos de Jehová, tenemos la religión tradicional católica que habla también del Señor. Entonces, alguien podría decir, bueno, todos están en algo ahí, todos van hacia el cielo en determinado tiempo. Y también tenemos a los del último día, ¿no? Del séptimo día, ¿cómo se llaman esos? Los mormones. Hay un montón de grupos que tienen algo que puede hablar de Dios, escuchen bien. O están esos, y luego están aquellos que tienen dioses totalmente ajenos. Tienen sus elefantes, tienen todo tipo de figura, cuadrúpedo, así se dice, ¿no? Pero entendamos algo aquí, que no es que nosotros querramos ir adelante y totalmente dejarlos atrás, porque eso es lo que pasa. Le duele a quien le duela, les voy a decir por qué. El título, pues, déjenme repetirlo: el misterio de la reconciliación. Ok, vamos a empezar desde aquí. Nosotros todos fuimos engendrados en un pecado por nuestros padres, de los padres de nuestros padres, yendo hasta Adán y Eva. En pecado fuimos concebidos y en maldad. Ahora necesitamos, escuchen bien, una reconciliación con Dios. Ahora usted piense conmigo, ¿de qué manera es que una persona es reconciliada, vuelta otra vez, puesta en paz con Dios? ¿Sí? La gente puede tener, escuchen, y esto es muy feo y muy triste, puede tener enseñanzas que los hacen pensar en una verdad, pero no necesariamente es la verdad. Sí, porque hay humanismo, hay palabras, conjunto de palabras que a las personas las hacen cambiar. ¿Sí? Porque el que anda afuera dando todo tipo de papel, literatura de lo que ellos creen, ¿sí? O los que están cada domingo celebrando misas en lo que ellos creen, o rindiendo homenaje a sus vírgenes y a sus santos en lo que ellos creen, eso no los hace a ellos con un camino al cielo, por lo que vamos a ver hoy, por lo que está escrito y por lo que dice Dios el Padre. Ahora, por eso esto se llama misterio, porque es algo que está, pero no ha sido revelado a todos, sino a los que el Padre lo quiere revelar. Es un misterio. Alguien va a decir, bueno, haciendo obras, o creyendo en fulano, creyendo en sutano, o asistiendo a los templos, o dando mi sacrificio, dando mi tiempo, yo podría reconciliarme con Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia mejor. Miren, la pregunta sería, ¿por qué no todos están con Dios? Si alguien viniera a usted y le dijera, oiga, ¿por qué cree usted que no todos piensan como usted? ¿Usted qué diría? ¿Tendría palabras usted fuertes para afirmar en lo que usted cree y decirle la verdad, sacar a esa persona de las tinieblas a la luz en la verdad que usted conoce? Usted tiene que estar listo como hijo de Dios, como cristiano evangélico. La pregunta, ¿por qué no todos están con Dios? Sí, porque no todo aquel que habla de Dios te va a llevar a Dios. Escuchen bien esa parte. No todo aquel que se vista como un verdadero hijo de Dios necesariamente
habla de Dios, porque la Biblia habla que va a haber hombres que van a vestirse de lobos rapaces. Ok, entonces por ahí vamos a entrar a ver de qué se trata este misterio de la reconciliación. ¿Cuál reconciliación? De volver a aquel que te formó y te hizo, y que vuelvas a estar en conexión para que algún día te vayas puesto al cielo y tu alma sea salva. Y desde ahorita seas bendecido y no veas hambres, maldades en tantas cosas como lo ve mucha gente en donde quiera que estén. Bueno, vamos a empezar con una cosa bien simple. ¿Dios habla mucho del amor o no? Dios siempre, cuando cualquier persona quiere meter algo de Dios, aunque ignorantemente no sepa, habla de amor. Entonces vamos a ver un poquito también de amor hoy en esta tarde. Primera de Corintios 16:22. Vamos a estar viendo algo bien claro de entender, bien sencillo, para que cuando le vengan hablando con enseñanzas de hombres, usted tenga todo el derecho, la sabiduría y el poder en Dios de poderle decir: usted está mal, perdóneme que le diga, pero su doctrina no es de Dios, no es la verdad, no está en el Espíritu, y mucho menos para el cielo. ¡Qué tristeza! Empecemos con lo que dice Pablo en 1 Corintios 16:22. Oigan qué sencillo está esto. Dice él, oigan, el que no amare al Señor Jesucristo, ay, qué fácil está esto. Dice enseguida: sea anatema. En otras palabras, todo hijo de hombre, incluyendo también las mujeres, que no amen a Jesucristo son malditos. Ahora alguien va a decir: ¿y eso qué tiene que ver con todo esto? De todo. Porque la Biblia dice que nosotros le amamos a Él simple y sencillamente porque Él nos amó primero. Ahora, hay religiones, lo vuelvo y lo repito, denominaciones que tienen el nombre del Señor Jesús, hablan de la triunidad o la Trinidad, o de un Dios trino, o yo no sé cuánta cosa tienen ellos, y dicen: está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y se oye que hablan, ¿sí? Hablan mucho y saben mucho, pero nunca enseñan lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque no toda la gente hace lo que dice aquí. El que no amare al Señor Jesucristo sea un maldito, o sea un anatema. Ahora, con esto yo no estoy mandando, por supuesto, a nadie al infierno, ni estoy teniendo una definición. Solamente que usted, en esta tarde, quiero que vea que si en realidad aman a Dios, es porque Dios está con ellos. Ya Dios los jaló, les habló, se les manifestó. Y esa persona, o ese grupo de personas que se dicen ser también de una religión cristiana o evangelística, o evangélicos, tienen que ser movidos por Él, por el Espíritu de Jesucristo. Ahí es como saben ellos que están en la verdad. Bueno, ahí está una señal para que usted vea por qué no todos están reconciliados con Dios el Padre. Hoy lo vamos a ver. Sí, porque oiga, a mucha gente les dicen que es a través de la Madre, a través de la Virgen, y que ella es, pero que Dios es bueno, pero que hay que buscar de ella para que nosotros, o ellos, en el caso de ellos, puedan llegar con Jesús. Pero veamos qué errado está eso, porque de acuerdo a la Escritura, inclusive en algunas Biblias, voy a decirlo así, católicas, están verdades que ellos ignoran. ¿Por qué? Porque escuchan a los puros hombres, las doctrinas de ellos, no lo que está establecido. Vamos a ver otra. Entonces ya vimos por qué mucha gente simple y sencillamente no está reconciliada con Dios, ni va hacia el cielo. ¿Por qué? Porque no aman ni tienen al Señor. Eso está muy fácil. Oigan, el ejemplo que pone el apóstol Pablo, después de él mismo haber sido un gran religioso entregado a la tradición de sus padres. Porque hoy en día mucha gente no sale de su religión porque es la tradición y la religión de sus padres. No, yo me muero aquí, esto es lo que mis padres me inculcaron. Dicen, no saben nada, pero si quieren morir ahí, en lo que sus padres les inculcaron. Bueno, ¿qué dice el apóstol? Romanos 9:3, dele para atrás a su Biblia ahí, y se va a encontrar
poquito atrás con el libro de los Romanos. Él pone un ejemplo porque Pablo ya tenía bien claro lo que era la salvación, la maldición, falsos maestros, falsos profetas, bendiciones, cielo, infierno, falsos hermanos. Él ya sabía muchas revelaciones por parte de Dios a través del Espíritu. Pero en Romanos 9:3 dice, vamos a leer desde el 1. Oigan bien que él, como un verdadero cristiano evangélico, no nomás de palabra, sino en hecho, declara esto. Dice, verdad digo en Cristo. ¿Sí? Oigan que se está poniendo él en un lugar muy serio ahí. Verdad digo en Cristo, no miento. ¿Estamos entendiendo? Dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, aleluya, por eso. Pablo tenía todas las verdades en él, por eso asegura tan tremenda verdad. Dice el 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Eso sentimos todos aquellos que sabemos que nuestros parientes se terquean mucho en la tradición y en la religión y no quieren de Jesús. Oigan, el mismo Pablo se siente con sus hermanos, pero él dice esto, dice, porque desearía yo mismo ser anatema, o sea, en un deseo como ejemplo, por darse por los demás. Pero lo que quiero que vea aquí el punto es este, de qué manera él va a ser un anatema o un maldito. Dice abajo, separado de Cristo. Entonces todo aquel que no está en Cristo, desafortunadamente, quiero que entienda y sepa que es un maldito, está fuera de la voluntad de Dios, está sin esperanza alguna. Usted lo puede ver normal, pero de acuerdo a la Escritura, ahí está el ejemplo. Pablo dice, porque desearía yo mismo ser un anatema separado de Cristo. Dice, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Sí, Pablo se sentía mucho por el prójimo, pero ya sabemos que él optó por quedarse con el Señor y no irse con sus parientes, porque él dejó todo y dijo que lo tenía todo por basura. Eran trapos de inmundicia toda su tradición y su religión que él tenía. Entonces vemos un ejemplo en un hombre de Dios que por dentro siente feo ver a sus parientes que no quieren entender, pero al final dice, bueno, ¿y qué voy a hacer si no quieren entender? Eso lo digo yo, parafraseando un poco. Vamos a ver que hay gente, y yo lo he visto, no sé si es manipulación que hacen en el internet o sean testimonios reales, pero vale la pena decirlos y mencionarlos, porque hay gente que anda en los caminos de Dios, ya son pastores ellos, ya son predicadores de la hermosa gracia de Dios, ya se les dio la participación en el Espíritu, pero el no mantenerse, el no ser firmes, el no temer, poco a poco van fallando y van alejándose de Dios, hasta el punto que vuelven otra vez a otras religiones y se meten y están ahí y dan testimonio ellos mismos de decir, yo antes era un predicador cristiano y ahora soy un católico, dicen ellos. Entonces podemos ver, le repito, no sé si es cierto o es mentira, pero se da el caso de la apostasía. La apostasía son aquellos que son llamados, Dios se les manifiesta y ellos vuelven como el cerdo al lodo, o el perro vuelve al vómito, a lo malo. A ver eso. Vamos a ver este ejemplo de Pablo también en el libro Gloria sea el Señor, de Gálatas 1:6. Casi la mayoría de que vamos a ver va a ser lo que dice el apóstol, lo que él afirma en las iglesias, lo que Dios le ha revelado y lo que él sigue hablando y predicando. Un hombre de Dios bien puesto en las verdades. Dije Gálatas 1:6. En el encabezado dice no hay otro evangelio, ¿sí? Pero lo que Pablo empieza a decir es para que la gente entienda que se meten en un camino que parece que es de Dios pero no es, porque en realidad el que se sale de la verdad anda en las puras mentiras, aunque tenga poquito de verdad, aunque tenga algo de sentido, aunque hable cosas que tú ya oíste en la verdad, es un camino de tinieblas y vas hacia la perdición.
Ahora, vamos a ver cómo lo vamos a leer aquí. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Oigan muy bien lo que dice, para seguir un evangelio diferente. Y ahí es donde entra el enemigo. Ahí es donde entra Satanás. Y ahí es donde empieza a perder a muchas personas. Porque, lo vuelvo y lo repito, menciona, ¿qué es lo que menciona? Un evangelio diferente. Quiere decir que tiene cosas parecidas a las nuestras, ¿no? Está el nacimiento del Señor, están 2, 3 cosas y la gente las habla, celebran esto, celebran lo otro, se dicen hermano, Dios te bendiga. Entonces todo parece lo mismo, pero es un evangelio diferente, ¿sí? Dice en el 7, y lo afirma Pablo, dice no que haya otro. Quiere decir que aquel es del diablo. Sí, porque muchas de las cosas que vemos en la Biblia, no necesariamente todas son, ¿cómo le explicara? Para bien. Hay cosas que están en la Biblia, pero son para mal, pero son para nuestro ejemplo. En este caso, dice él, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahí estamos ya viendo que ya mucha gente cuando deja a Dios es para tomar al enemigo. Y ellos dicen, yo nomás me cambié de iglesia, yo sigo buscando de Dios, dicen ellos. Yo sigo todavía ayudando a las personas, dicen los otros. Yo sigo todavía esperanzado, algún día, no sé, dicen ellos, si me voy al cielo o no. Porque hay gente que piensa así. Hay gente que se mete en la religión y para peor o mal de ellos no saben si en realidad van al cielo o no. Pero ahí están ellos ahí. Oigan, pues, vamos a seguir leyendo ahí. Dice pues que hay personas, ¿no? O algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y ya lo hicieron. Porque por eso hay tantas y tantas religiones, denominaciones y tantas Biblias cambiadas, raras, que le quitan, que le ponen libros, historias de cosas que no existen y se enfocan más en eso que en la palabra del Señor, en el verdadero alimento. Bueno, pero ¿qué dice enseguida? Dice, mas si aún nosotros, y él se pone como ejemplo, ¿no? Porque ese es de ser realista y verdadero, ponerte tú como ejemplo. Pablo mismo dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Quiere decir que todo aquel que se salga o se meta y se salga y se meta en las cosas de Dios y vaya formando su propia creencia, es un maldito ya, es un anatema delante de los ojos de Dios. Porque tú eres llamado a vivir bajo la poderosa mano de Dios, y yo también, y decir sí y amén. Pero de ahí a que nosotros empecemos a tropezar en el Señor, es porque andamos mal. Si empezamos a caer, a fallar, en la manera de que no nos gusta lo que está escrito, porque es como se empieza. Cuando empiezan a leer y dicen, no, pero cómo Él destruyó tanta gente, pero cómo Él, y empiezan a tener un problema ya con Dios. Tengan cuidado todos aquellos que me están oyendo. Dice en el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea un maldito otra vez. Por eso entendamos por qué mucha gente no es reconciliada con Dios. Porque imagínense vivir en una religión y al final irse al infierno, al final perderse. ¿Por qué? Porque no han sido nunca reconciliados con Dios. Sí, ellos llevan tradiciones muy hermosas cada año. Llevan regalos, se arreglan, se aperfuman, se cambian desde el más viejo hasta el más niño. Todo se ve normal y van al templo y se reúnen y comen y comparten, pero al final no son reconciliados con Dios de ninguna manera. Tú no eres reconciliado con Dios por los alimentos que tú comes. Tú no eres reconciliado por Dios por lo que tú ofreces de sacrificio. Tú no eres reconciliado por nada. Tú eres reconciliado con Dios cuando tú crees en el Señor Jesucristo y Él transforma tu corazón y tú le crees, y tú lo amas, Él te ama y tú le amas. Mira,
Porque un ejemplo lo pone muy claro en el 10, de qué se trata este evangelio falso, es de los hombres. Por eso dice en el 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Es que si tú te sales del evangelio de Dios, estás en el evangelio de los hombres. Estás en las liturgias, los trabajos, las enseñanzas, el temor de ellos, y no nada que ver con Dios. Por eso lo pone a la mero abajo. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo ahora sí? ¿Por qué hay tanta religión? ¿Por qué hay tanta división? ¿Por qué hay unos se meten aquí, se salen para allá y no encuentran paz? Bueno, hay que ver por qué. Pero aquí está bien claro lo que Pablo les dice a esta iglesia de los Gálatas. Dice entonces el 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Dice, ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahí es donde se hace una división bien clara de los hombres que en verdad predican el evangelio del Señor Jesucristo y quieren que las almas sean salvas por la voluntad de Dios y la gracia y el amor del propio Dios, no porque nada que ver con los hombres, sino por el poder que Dios los mueve a tocar a las demás personas para que puedan ser salvas. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí vemos cómo entonces mucha gente crece desde niños en tradiciones y de nada sirve? No hay reconciliación con Dios. Eso es lo que venimos hablando. Hay un ejemplo y vamos a ver que el judaísmo es una religión, ¿sí? Es donde estaba Pablo. Vamos a ver ese ejemplo de ellos ahí en 2 de Corintios. Vamos a ver que ellos están como en las cosas de Dios y podemos mover eso a otros grupos, ¿no? Que también tienen cosas de Dios. Sí, porque el pueblo de Israel está en un plan diferente, donde ellos van a ser salvos, ¿sí? Y el Señor Jesucristo los va a salvar, los va a liberar, todos aquellos que crean también. Pero estamos hablando en la pura parte de religión, donde traen un velo todos, ¿sí? Oigan, pues vamos a verlo ahí mejor en la Escritura. 2 de Corintios 3:14. ¿Qué dice ahí? Ahí dice, porque mucha gente dice que tiene conocimiento de la Biblia, ¿no? O el testigo se la sabe. El mormón habla de Jesucristo según ellos y del ángel que se les apareció. Conocimiento hay ahí, ¿verdad? El católico también, o tienen sus encuentros, ¿verdad? Tienen sus retiros, tienen programas para mujeres, tienen que ver el padre fulano y ahí va un montón de gente. Todos tienen conocimiento, pero eso no quiere decir nada, porque hay conocimiento de Satanás y conocimiento de Dios. El ejemplo está aquí. Dice que, pero el entendimiento de ellos se embotó. Ahora escuchen bien esta palabra. Cuando una espada, porque la Biblia dice que la palabra es como una espada de doble filo. Cuando esa espada, que es de Dios, entra y penetra, destruye todos los pensamientos del hombre y los pone en claro y deshace todo lo que ellos quieren, porque esa espada entra, la palabra. Pero aquí vemos este caso donde la palabra embotado es como una espada que está molida, que está mocha y ya no tiene punta. Entonces una espada sin punta no entra. Está como, no sirve, no tiene ningún poder ni tiene ningún efecto. Entonces podemos ver algo simbólico, porque dice, pero el entendimiento de ellos está embotado, o emboto, se embotó, o sea, no sirve. Un conocimiento de una religión no sirve para nada, no tiene ningún efecto. Tiene efecto en los que se van a perder solamente, pero con Dios no tiene ninguna relación. Porque esa espada está abollada, es como que se quebró la punta y ya no entra para ningún lugar, ya no tiene sentido. Amén a eso. No solamente eso, dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ese es en el caso de ellos, pero todas las religiones solamente pueden ser salvos por Jesucristo. Por eso leíamos lo que leíamos en 1 Corintios 16:22, que el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, es un maldito. Ahora vemos ya por qué. Porque tiene que venir una presencia sobrenatural, divina, de parte de Dios a los individuos para que vuelvan a nacer.
De otra manera, por solo estar hechos bola en los templos, nadie se salva. Así ven millones, cheques, su vida, y la den a los pobres, infierno les espera, porque no hay Cristo en ellos. Qué claro está esto. Sigue diciendo ahí, miren rápidamente, porque hasta el día de hoy, bueno, ya lo leímos, leen el antiguo pacto, queda el mismo velo no descubierto, luego dice, el cual por Cristo es quitado. Sigue diciendo entonces, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Dice otra vez, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y eso es lo que ocupa hacer todo el religioso. Dejar la religión, la tradición de sus padres y convertirse al Señor. Eso es lo que está escrito. Dice que el velo se va a quitar. Imagínense, vamos a ponerlo de esta manera para que pueda entender aquel que me está viendo y me entiende. Agarre el carro, pues es un ejemplo, pero no lo haga. Agarre el carro y tápese la cara y váyase a manejar, a ver hasta dónde llega. Eso es lo mismo que hace el religioso buscando de Dios. Trae un velo, no ve nada, es un ciego. Y el maestro es otro ciego. Y los dos van a quedar al mismo hoyo. Por eso, cuando el velo es quitado por Cristo, hay libertad. Hay una libertad completa de todos los aspectos. Eres libre en Cristo Jesús. Dice el 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Ahí está. ¿Cómo van a ser ellos libres si traen un velo? No pueden ver nada ni entienden lo que estoy diciendo. Pero por eso les pongo esos ejemplos tan sencillos y tontos para que entiendan. Porque si digo otras cosas en el Espíritu, menos me van a entender. Por eso es necesario poner unos ejemplos raros y sin sentido para que digan, wow, ¿a poco así es? Sí, así es. Es un velo que no te deja ver. Es un velo que solamente Dios lo puede quitar. Dice, aleluya, el 18. En cuanto a los que ya hemos creído, ¿no? A los que ya se nos reveló el misterio de la reconciliación. Dice, por tanto, nosotros todos, mirándolo cara a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor. Si es que si eres un cristiano, tienes que ver la gloria del Señor tú. Porque ya hay relación con Dios. Tú no puedes ver la gloria de Dios si no eres ni de Dios. Tú lo que has recibido es misericordia del Señor. Pero para ver la gloria de Dios, si es que ya somos y tenemos una relación con Dios. Por eso dice aquí, ¿cómo es que está esto, no? Dice, somos transformados de gloria en gloria, hoy nomás, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por eso es que vemos victoria. ¿Sí estamos entendiendo? De gloria en gloria. No es nomás palabras que uno se avienta ahí, que se oyen bonito, sino que tu vida, tu testimonio, tu bienestar, tu gozo, tu paz, tu salvación, todo lo que gozas tú cuando estás bien, y aún en los peores momentos, de gloria en gloria, porque el Señor está contigo y Él prometió nunca dejarte. Entonces estamos en una victoria por el que esté en nosotros. Así es esto. Por eso mucha gente, qué triste es, pero que no están para nada, absolutamente nada con Dios. Miren, seguimos hablando en el 4. Dice, por lo cual, gloria sea al Señor. Bueno, vamos a ver aquí, sí, enseguida. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este misterio, ahí está ya. ¿Quién? ¿Teniendo quién? Nosotros. Usted va a decir, ¿a poco usted? Bueno, de acuerdo a lo que está escrito, sí, nomás nosotros y los que hemos vuelto a nacer. Bueno, si se quiere enojar conmigo, se enoja con Dios, porque Él es el que me está poniendo a mí como lo que yo estoy diciendo, con toda la autoridad. 4.1, por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y aquí está enseguida el carácter que debe de tener un hijo de Dios. ¿Sí? No andar celebrando muñecos, monos, tradiciones, liturgias satánicas, tradiciones de otros dioses, no. Dice en el 2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Hay gente que dice, ay, usted no celebra Halloween, ay, usted no celebra ni siquiera Navidad, ¿verdad? Pero hay que ver de dónde viene todo eso, de dónde ha nacido todo eso, quién acomodó eso al nacimiento del Señor. Bueno, aquí dice que los verdaderos hombres de Dios tienen que renunciar a lo oculto y lo vergonzoso.
¿Por qué? Dice, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Adulterar la palabra de Dios es tener una definición tuya y no en el Espíritu Santo. Eso es adulterar la palabra de Dios. Es lo que yo pienso sin el Espíritu. Es una tontería. Es una, ¿cómo lo podemos poner? Una vanidad. Algo totalmente fuera de la voluntad de Dios. Eso es adulterar la palabra de Dios. El pensar y decir el nacimiento del Señor es la Navidad. Eso es adulterar la palabra del Señor. Porque Él nunca dijo eso. Entendamos, si tú eres guiado por el Espíritu, tienes que ver lo que el Espíritu te dice, no lo que el hombre te enseña, por favor. Hoy pues, 4:2, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Por eso el que es movido por el Espíritu es de Dios. ¿Por qué? Porque es, como dice aquí, es y vive por la manifestación de la verdad. Dice, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Todo delante de Dios, todo lo que hagamos, todo lo que veamos, todo lo decimos, Señor, no esto, Señor, y nos encomendamos cualquier cosa, cualquier problema. Y luego dice, pero si vuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y aquí vemos el por qué mucha gente no entiende. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces alguien los tiene en un control, que es el enemigo. Para que no entiendan, ¿estamos leyéndolo o no? Para que no les resplandezca el conocimiento que usted ya tiene por la gracia de Dios. Por eso es triste que la gente desde muy temprano corra a esos templos nomás a crear un futuro más negro para ellos. Todo por rebeldes, todo porque dicen yo no, yo esto, yo lo otro. No quieren dejar la carne, no quieren dejar sus deseos, no quieren someterse a un Dios que no ven, ¿sí? Es lo primero que dicen. ¿Dónde está tu Dios? Le dicen. ¿Cómo es? Ahí está todo. ¿Bien? Entonces, dice en el 5, y aquí viene el conocimiento ya de los verdaderos cristianos. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. No hablamos con enseñanza humana ni conocimiento de hombre, porque eso te lo puede dar a ti un profesor en la escuela, en la universidad. Te puede hablar de muchas cosas que él sabe. Si es un profesor de inglés, te habla y te dice los detalles del idioma. Si es un profesor de matemáticas, te habla de los números. Si es un profesor de historia, te habla de lo que pasó sin ningún error. Pero cuando se trata de hablar de Dios, tiene que estar Dios en ti. Tú no puedes nomás decir, bueno, deja ver qué pasa si tiro esto aquí, ahorita, a ver quién me cree. No. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Y de qué se trata? Sino a Jesucristo como Señor. Y ahí es donde la gente dice, no, a mí no me hables de Jesús. A mí déjame ya. Yo ya luego te oiré, como le dijeron a Pablo. Ya luego te escucharé. Bueno, ahí está, para que es que la gente por eso no tiene un bienestar, no tiene una bendición, porque está oyendo la verdad y la está negando. ¿Oye? Dice pues, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Quiere decir que Dios nos usa para reconciliar a los perdidos, ¿sí? Porque se trata de salvar almas, lo vuelvo y lo repito. No se trata de crecer como congregación, no se trata de andar más en la calle, no se trata de dar más dinero, sino de salvar almas que van al infierno y ponerlos rumbo al cielo, a la salvación. Entonces, vemos que ese velo lo tienen puesto. Pero dice en el 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Oigan bien, por eso cuando hablamos de Dios, hablamos con tanto poder y con tanta seriedad, y no andamos tirando chistes, ni nos andamos riendo de nadie, sino que le damos el tiempo a que el Espíritu se manifieste, que enseñe al pueblo y nos enseñe a nosotros los predicadores también. Por eso esto es serio. Yo no sé cómo la gente tiene el descaro de empezar
el servicio hacia Dios tirándose un chiste para quebrar el hielo, dicen ellos, o para entrar en confianza, dice el otro. ¿Qué tiene que ver eso? Que no es Dios sobrepoderoso, grande y hermoso, que tiene control y no necesita de eso. Bueno, pero hoy en día todo se hace al revés, parece. Por eso dice el 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandece en nuestros corazones. Y luego dice, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por eso no todo aquel que puede decir 2 o 3 palabras sabe lo que estoy yo diciendo hoy, porque no entiende y ni sabe, y se le deshace ese conocimiento porque no entiende lo espiritual. Ahora podemos ya entender eso, ¿no? Vamos a ver qué dice ahí en 2 Corintios 4:13. Porque es que la gente se confunde, lo repito, esto, si no estás en el Señor, estás nada más estorbando. Estás tú pensando, estás tú ahí diciendo, no te encuentras ni tú solo ahí, pero es algo que tiene un sentido muy fácil de entender. Fíjate lo que dice 2 Corintios 4:13. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Aquí es ya donde entramos a caminar unidos, juntos, ¿sí? Amándonos unos con los otros, soportándonos unos con los otros, teniendo todo. ¿Por qué? Porque es en el mismo espíritu. Entendamos cómo nosotros, por la gracia, la gloria del Señor, nos va separando simple y sencillamente por Él y en Él y para Él, en su espíritu. No en que tú andes en una iglesia más grande, no en que donde tú vas hay más gente, no donde tú vas no hay gente. No, si estás en el espíritu, perteneces tanto como el que está en la grande como el que está en la chica. Entendamos eso. No empiecen con cosas raras, porque aquí está bien claro, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Y luego ¿qué? Lo afirma más hermosamente, conforme a lo que está escrito. Creí. ¿Qué diferencia hay en oír hombres en doctrinas de demonios y creer conforme a lo que está escrito? Oh, qué diferente es eso. Cuando tú crees conforme a lo que está escrito, ¿sabes qué estás haciendo? Escuchando la voz de Dios, escuchando el hermoso Cristo de la gloria, la salvación, la luz, la verdad. Te estás llenando de victoria. Bueno, conforme a lo que está escrito creí, por lo cual hablé. ¿Sí? ¿Te fijas? Porque de todo lo que salga de tu boca vas a dar tus cuentas. Y si tú empiezas a hablar cosas que no son, ¿cómo crees que te va a ir o a mí? Por eso dice aquí y nos muestra y nos enseña que conforme al mismo espíritu de fe, a lo que está escrito, eso hablamos. Por eso hay que reconciliación con nosotros, con Dios, porque tenemos la verdad. ¿Sí está claro eso o no? Dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Wow. Yo no sé si está entendiendo esto, está muy claro de recibirlo. ¿Sí? Dice el 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, dice, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. ¿Sí? Por eso nosotros sabemos que vamos ¿a dónde? Al cielo, por lo que está escrito. No porque nos imaginemos cosas que no existen, o alguien venga con una historia falsa y diga, mira lo que hizo fulano, mira el testimonio de sutano. No, nosotros nos basamos más bien en lo que está escrito y se acabó. Haya testimonios de fulanos, o haya testimonios de fulanas, o que haya apariciones de no sé quién, usted se basa en lo que está escrito, y esa es su verdad. Aleluya. Miren, ahí en 2 Corintios 5:1 podemos ver el deseo de ser santificados y revestidos también. Porque la gente dice, no hermano, ahí dice que nosotros, Dios no nos deja, tienen todo tipo de argumento ahí, pero nosotros, cuando ya caminamos en el Espíritu, el mismo Señor nos mueve a seguir queriendo, buscando, y de todas estas cosas. Vamos a ver qué dice. Dice en el 5:1, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, oigan bien y piensen conmigo en esto, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Oigan la seguridad del cristiano, del evangélico, que las promesas que Dios nos da. Tenemos de Dios un edificio. ¿Cuántos dicen a ver a eso? ¿Creen eso, no? Gloria a Dios.
Dice, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Dice, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Quiere decir que a comportarte, a cuidarte, a hablar bien, a tener cuidado, a temer a Dios. ¿Por qué? Porque te espera una casa celestial, te espera el cielo. Y es necesario que te revistas y te cambies tu forma de ser. ¿Por qué? Porque entiende que ya Dios te lo está dando, te lo está ofreciendo, y ahora hay que obedecer, iglesia del Señor. Mucha gente ignora todo esto. Dice el 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Ahora piense conmigo, cuando Adán y Eva pecaron, ¿cómo se quedaron? Desnudos. Se escondieron. Quiero que sepan esto, que si ustedes son de Dios y yo somos de Dios todos aquí, en su manifestación gloriosa no tenemos que correr avergonzados, porque ya hemos sido y vamos en el proceso de ser revestidos y no escondernos en vergüenza y en pecado delante de Dios cuando nos hable. ¿Estamos entendiendo ahora sí bien o no? Oigan, pues de eso se trata. Por eso nosotros sí tenemos un misterio de esa reconciliación con Dios y sabemos de lo que estamos hablando. No nos estamos imaginando nada. Dice en el 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, oigan, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Lo mortal es nuestra primera muerte, eso es mortal, todos vamos a morir, pero tenemos que ser absorbidos por la vida eterna, y ya no morir dos veces, sino morir una vez y a la vida eterna con el Señor. ¿Estamos entendiendo? Por eso entendamos qué tan lejos estamos, o más bien qué tan lejos están ellos de la verdad. Porque usted y yo sabemos lo que está escrito, sabemos que todas las promesas de Dios, y es muy triste ver que toda esta gente jala cantidades de personas, hombres y niños. Que Dios tenga misericordia de ellos, porque de usted y de mí ya la tuvo. Por eso está usted donde está. Oye lo que oye, entiende lo que entiende, ¿sí? Es libre y de todo. Mire lo que sigue diciendo aquí. Dice en el 5:5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Ahora, ahí podemos dar el testimonio de que nosotros no nos movemos sin el poder de Dios, porque está escrito o no. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Y luego dice que nos ha dado las arras del Espíritu. Oigan bien, todo lo que Dios nos ha dado. Por eso caminamos en victoria. Por eso somos lo que somos, porque ya somos sellados, estamos siendo transformados, estamos caminando de esta manera. Y luego dice el 6, así que vivamos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Por eso muchas veces cuando nos viene la desesperación, el dolor del cuerpo, nos sentimos como alejados de Dios. Porque en realidad no estamos todavía en el cielo, estamos en la tierra, estamos en un lugar, se puede decir, de muerte, ¿sí? Que va en decadencia. Por eso estos ejemplos. Por eso dice en el 7 entre paréntesis, porque por fe andamos, no por vista. Por eso aunque te sientas mal, aunque sientas como que ya no haya salida, no, tú estás viviendo por fe. Hay la fe son las cosas hermosas que Dios va a hacer y todavía no ves. Esa es la fe. Lo que ya viene hacia ti, que tú no lo puedes visualizar, pero ya Dios te lo va a entregar. Eso es vivir por fe. Vivir por fe es también lo que Dios va a hacer en tu salvación en la tierra, apartándote de todos los que te quieren destruir. Eso es vivir por fe. ¿Sí? El trabajo que Dios va a hacer en tu vida en el futuro, eso es vivir por fe y esperarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sigue diciendo enseguida? Estamos viendo 2 Corintios 5:8. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Oigan, ¿qué ejemplo es ese? Porque ¿quién se va a querer quedar en un cuerpo que se está deteriorando? Honestamente, los jóvenes ahorita se ven bien porque son jóvenes, pero cuando empiezan a entrar a la edad adulta, todo le empieza a doler, todo se empieza uno a soportar aquí. Entonces esa realidad de ese cuerpo está llegando hacia el final, a acabarse y volver
de donde fue sacado al polvo. Por eso hay declaraciones, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Pero, ¿qué es lo que queremos? Estar siempre presentes con el Señor. Sigue diciendo en el 10, porque es necesario, y aquí es donde todos nos ponemos, los evangélicos, los vueltos a nacer, vemos esto y reflexionamos. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Alguna vez han ido a la corte donde está el juez y uno se presenta y el juez tiene esto y uno habla y se hace uno de palabras y él da una orden y ahí está uno? Bueno, vamos a tener algo similar pero con Jesús. Todos aquellos que se digan ser cristianos, porque hoy en día todo el mundo es cristiano, ¿sí? Todos dicen, yo soy cristiano. Bueno, prepárate lo mejor que puedas, porque vas a ver al verdadero Cristo y vas a decirle por qué creías en tu religión, por qué no lo tenías como cabeza, por qué tenías el puro nombre, por qué tenías la Biblia quitada, por qué tenías nomás a la madre, por qué tenías un ángel, por qué tenías un santo, por qué tenías tantas cosas menos a él. Si tú eres un cristiano que te dice ser cristiano como yo, prepárate con tu mejor información, tu mejor presentación de tu religión, y le digas al que hizo todo y lo sabe todo, por qué creías en lo que creías. Prepárate. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.